Para comenzar, los escritores de mapa van a querer planificar todos los personajes y las fichas que le dejo en el cuaderno le va a servir para planificar todo lo que ustedes quieran. Pero los de brújula, los que no se saben, no quieren planificar mucho, si hay algo, un solo paso que les pido que hagan, o sea, estos que odian los esquemas, pero si hay un solo paso que les pido que hagan el paso 2. El paso 2 porque sus personajes es lo que lleva al lector a querer saber lo que pasa en su historia, es lo que engancha, es el anzuelo ese que el lector se siente, se le engancha y el lector ala, pero no se puede ir del libro, es porque ese personaje entró dentro de su psicología y no puede salirse de ese mundo del libro hasta que no sepa qué pasó, qué le pasó al personaje. Entonces, para que eso suceda, tienen que haber dos personajes realmente, uno que enganche y el otro que el lector sienta una pasión negativa por ese personaje. Y para desarrollarlo, tienen la ficha y tienen dos tipos de ficha. Una ficha que es general del personaje, que siempre es bueno saberlo, pero las fichas psicológicas, que es la segunda que le doy en los ejercicios, ese le hace a usted, le proporciona a usted la posibilidad de crear personajes tridimensionales, que son los tipos de personajes que usted quiere tener en su historia. Los personajes siempre van a ser los que responden a la pregunta que el lector se plantea, incluso a esas preguntas que generan esas preguntas existenciales que uno como lector empieza a tener a través de las historias. Son los personajes los quienes responden esas preguntas. Siempre un personaje principal, sobre todo el protagonista, ese personaje crece. Es una historia que comience con un personaje en la misma faceta en que terminó. Es una historia plana, como el corazón que hace bip, no bip, 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 bip. Y ese bipín tiene que ir hacia arriba. O sea, usted tiene que tener una idea de dónde comienza su personaje. En mi caso de esta doctora, por ejemplo, era una niña buena que estudiaba mucho, que realmente se hizo doctora, se casa con un canadiense y tiene que cambiar de modo que ella jamás creyó posible y hacer cosas que jamás su personalidad en su cabeza, su personalidad la dejaría hacer para poder salir adelante y lograr sus objetivos. Entonces, busque cuál es el crecimiento de ese personaje, cómo él va a ir de A a B en su historia. Y una cosa muy importante, incluso para los antagonistas, porque los antagonistas siempre nos pensamos, el antagonista es malo. Les voy a decir una cosa, ningún personaje es perfecto. Un personaje real que permita a un lector sentirse estrecho, una relación estrecha con su personaje, es un personaje que le recuerda mucho a los seres humanos o a él mismo o situaciones que él ha vivido, y en cualquier situación en que estamos los humanos ni reaccionamos bien ni reaccionamos mal, porque no somos perfectos, reaccionamos de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces darles esos rasgos, esos momentos de desavenencia y esos momentos de negatividad a un personaje positivo es magnífico, y viceversa también. A este antagonista que todo el mundo odia, es muy bueno ponerlo en contacto con su mamá y adorar a su mamá. Es un asesino en serie, pero adora a su madre y es buen padre, pero bueno, es asesino en serie. O sea, no me hagan personajes ni enteramente positivos ni enteramente negativos, porque eso aburre de lo que usted de un modo que usted no se puede imaginar. Bueno, sí, es importante. Piensen en su personaje. ¿Qué deseo tiene? ¿Qué es lo que quiere lograr? Esta chica, ella se quiere hacer doctora, ella llega a Canadá y se quiere hacer doctora. Ese deseo mueve toda la historia, la hace cambiar, la hace romper el mundo, la hace llegar a una venganza contra el hombre que se le interpone a ese proceso, que es la cosa que yo creo que está muy adelante en la historia, pero es uno de los climas de la historia, porque la gente me escribe y me dice, esa venganza estuvo dura, y pasa en un momento de que, bueno, ya el lector tenía bastantes datos de cómo, del odio que sentía ella por quien la estaba abusando, y pues la venganza es como un aliciente para el lector. Es una venganza negativa, pero regresamos a la historia de que los personajes no son perfectos, y en esa
en esa faceta de hacer a tu personaje imperfecto, es que nace el humano detrás del personaje. En la tridimensionalidad, muchísima gente se queda en el físico, o muchísima gente se queda en como las experiencias, las vivencias de la gente. Yo digo que a nuestros personajes tiene que tener, por supuesto, un físico, pero entrarle a la psicología de su personaje, qué es lo que lo inspira, cuáles son sus miedos, qué es la máscara que pone al mundo, cómo la gente reacciona a la máscara que ese personaje pone al mundo, de qué se esconde, cuáles son sus riesgos, qué riesgos podía tomar y sobre todo su pasado. Su pasado es muy importante. Escriba un cuento sobre su personaje, si es posible. En el cuaderno del escritor, como está haciendo, lo hice para escritores que no quieren pasarse de 30 páginas de ejercicio para comenzar su obra. Lo hice pensando en escritores como que en el medio, no que son como yo, que no hacen nada, pero escritores en el medio que quieran hacer. Pero si usted quiere ahondar más que en la ficha, le puede escribir a pedacitos de la historia. Por ejemplo, en Habana Dura había un hombre, el antagonista es el tío de esta niña, y era un personaje bastante difícil y sale bastante atrás, es uno de los grandes antagonistas en la historia de ella y sale bastante, o sea, adelantada a la obra, que la gente no lo conocía, pero es que marca mucho, es uno de los personajes que logra un giro terrible en la historia, que marca mucho lo que es el clímax de lo que pasa en la historia. Y para lograr a ese hombre tan monstruoso, yo le tuve que hacer una carta que él escribió. O sea, una carta le escribí en primera persona y es la carta de su historia. Y entonces así logré humanizar al personaje, porque ni siquiera escribiéndole su pasado, sus deseos, su falta de deseo, su de todo, no lo lograba. Entonces al tío de esta niña yo lo logré escribiendo una carta como si él estuviera realmente dando de su corazón en esa historia. O sea, hay muchísimas maneras de desarrollar sus personajes y saber qué hay detrás de sus acciones e intenciones. Y la gente piensa, pues voy a desarrollar un buen protagonista. Si bien es importante que usted desarrolle protagonista, es muy importante que desarrolle un fuerte antagonista. Entonces lo voy a dejar aquí un momentico, voy a regresar a mi chat, a ver quién tenemos aquí. A Joaquín, tenemos a Joaquín. Bueno, pues voy a presentar a Joaquín, no sabía qué le diría. Joaquín es el editor de estas dos novelas. Joaquín, bienvenido. Aquí tenemos tu trabajo, mi amor. Qué lindo tenerte aquí. Pues ahora me pongo roja porque pues tenemos un grande en la casa. A Joaquín Núñez Quincot, y pues a Joaquín, bienvenido, y por supuesto, como conoces de adentro y de lleno las historias, mis dos primeras novelas, pues entonces te invito a pues que nos regales cualquier comentario que tengas. Joaquín es una joya de conocimiento, sabe muchísimo y tiene mucho que compartir, entonces bienvenido. Aquí tenemos a Freddy que dice que el personaje quiere ver si valió la pena vivir. Exactamente, el personaje, para mí la historia del personaje es que tiene que llegar a la novela vivo con un carácter que enganche, con una dinámica que enganche, que realmente ya cuando el lector se encuentre con el personaje, se encuentra con una gente con la cual va a interactuar inmediatamente. Y eso es un arte. Y a veces cuando nos cuesta ese arte, desarrollarle la ficha al personaje, la historia, el pasado, lo que lo mueve, sus miedos, etcétera, es muy valioso. Entonces tenemos aquí a Adrián que dice que creo que precisamente que lo mejor que puede hacer la literatura es ayudarnos a entender la complejidad y contradicciones de la vida de los personajes y de las personas. Para buenos y malos están los panfletos, exactamente. Tenemos a Joaquín, recomendable que este arco del personaje se dé a través de un rasgo principal. Sí, Joaquín, él me enseñó muchísimo en esa historia de darle tridimensionalidad a nuestro personaje y que en este rasgo de personalidad tenga manifestaciones externas en la apariencia y el comportamiento de este personaje, y que no solo el protagonista
pase por un cambio. También el antagonista merece ser complejo y un antagonista memorable puede aportar mucho a una obra. Realmente 150% de acuerdo con Joaquín. Tenemos a Ramón García, gracias por el material, me ayudará mucho a mejorar mis ideas. A Rocío tiene el personaje de una niña y sus vivencias como desplazada de un país desde su mirada, su percepción y su historia. Qué lindo. Entonces, pues no voy a llegar a todos los comentarios lindos que tenemos aquí. Muchas gracias, seguimos y siempre sus preguntas y comentarios son lo que inspira a las próximas charlas, así que pues síganme dejando sus pedacitos de oro aquí en el chat. Bueno, pues muchísimas gracias por pasar este ratico conmigo. Yo soy Josie Medina. Esto es una charla, parte de un curso que tenemos que se llama Escribe el libro que vive en ti, basada en la 4P, la de preparar tu obra, la de producir tu obra, publicar tu obra y promover tu obra. Entonces, bienvenidos siempre aquí en el canal. Tenemos muchos videos para escritores como tú, como yo, que queremos siempre ser mejor. Los invito siempre a que vengan, suscríbanse, mándenme correo, lo que sea. Les mando un beso grandísimo. Adiós.